Claro, me avisas. Bien, buenas noches a todos los participantes del noveno curso de Patologías de Emergencias y Urgencias. En esta ocasión nos acompaña el doctor Miguel Vargas Cruz, quien es médico internista del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, con maestría en enfermedades infecciosas y tropicales, y también es parte docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión va a apoyar con el tema de interpretación de gases arteriales. Adelante, doctor. Gracias. Eh, Habría que empezar diciendo que la interpretación de gases arteriales es un tema bastante común en nuestra práctica médica. Es un tema que al comienzo no es fácil de repente entenderlo y a veces hasta nos da un poquito de temor tratar de interpretarlo de manera adecuada, pero con un poco de ayuda y experiencia yo creo que se puede lograr dominar en un corto tiempo la interpretación de los gases arteriales. No sé si me vas a ayudar con pasando las diapositivas. Sí, doctor, me indica cuando pase las diapositivas. Sí, ponla por favor. Pasa la siguiente. Perfecto. Entonces, eh, gases arteriales es algo que hacemos con bastante frecuencia, sobre todo para pacientes que tienen alguna enfermedad que los predispone a daño renal, a daño respiratorio o a daño sistémico, pero en, en general es de mucha utilidad para varios tipos de funciones. Las principales, sobre todo, para ver la función respiratoria, para ver la función renal y para darnos una idea del medio interno. La siguiente, por favor. Es importante que los gases arteriales sean tomados de manera séptica y de una manera adecuada. No infrecuentemente, algunas personas que no tienen la suficiente experiencia o a veces por cosas del destino no se toman los gases arteriales, sino se toman gases venosos y son mal interpretados, como que el paciente pudiera estar grave. Entonces, le sugiero que, aunque esto requiere más práctica que el aspecto teórico, que eh, traten de buscar pacientes adecuados para que ustedes puedan practicar la toma adecuada de gases arteriales. Aquí solamente les pongo el ejemplo de la toma a nivel de la arteria radial, ¿no? En cuyo caso la aguja no se debe introducir de manera particular, perpendicular, sino de una manera oblicua. Siguiente, por favor. Entonces decíamos, nos interesa la interpretación de gases arteriales para ver cómo está el estado de oxigenación. El estado de oxigenación lo vamos a ver primero a través del... Nos interesa saber primero cuánto de fracción inspirada de oxígeno tiene el paciente, o sea, el FiO2. Nos interesa ver cómo está la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno, y de ello vamos a derivar el PAFI, el SAFI y el índice de ROX, de los cuales luego vamos a mencionar brevemente para no hacerlo muy complejo. Nos interesa también interpretar de manera adecuada cómo está el ácido base, el estado de ácido base del paciente. Y lo vamos a hacer a través de la lectura del pH, el bicarbonato y la presión parcial de CO2. Eso es lo que vamos a incidir en esta charla. Y obviamente cómo está el estado de los electrolitos séricos. Es importante obtener siempre el anion gap para interpretar, para completar el estudio de los gases arteriales. Y secundariamente, que nosotros lo utilizamos poco porque no son tan fiables en los valores de glucosa y calcio, también lo podemos utilizar para la visión de estos elementos. La siguiente, por favor. Entonces, una de las primeras cosas que deben memorizarse de alguna manera son estos valores normales de gases arteriales. El pH lo vamos a tomar como punto medio exacto, 7.40. Solamente con fines de interpretación. Si está por debajo, vamos a hablar de acidosis, y si está por encima, vamos a hablar de alcalosis. Así sea un puntito, solamente con fines de interpretación, ¿ok? Entonces, nos va a interesar, si está por debajo de 7.35, ver cuál es el trastorno ácido-base subyacente, pero nos va a dar una idea seguramente de la severidad del cuadro.
PCO2, el punto medio de corte es 40. Lo vamos a tomar así, como 40. Obviamente es más o menos 5, pero con fines de cálculo, para medir los otros valores accesorios, nos interesa tener ese punto exacto. De PCO2 debe estar más o menos entre 80 y 100, y de saturación, lo ideal para un adulto normal es de 95 a 99. Unos llegan a 100 incluso, ningún problema. Respecto al bicarbonato, el punto de corte medio, promedio es 24, más o menos 2. El anion gap, que vamos a utilizar en la fórmula que les vamos a mostrar, es solamente de 8 a 12. En cuanto a los electrolitos, nos interesa el sodio, en valor entre 100, 140 como punto medio, el potasio de 4.5 más menos 1, 4.5 como punto medio, y el del cloro aproximadamente en valores de 100 a 110. La siguiente. Entonces, para dar una adecuada lectura de los gases arteriales, vamos a ir por pasos. En el primer paso nos interesa ver cómo está el pH. En relación al pH, entonces, vamos a decidir si hay una alcalosis o una acidosis, dependiendo si el pH está elevado o está disminuido respectivamente. En el segundo paso vamos a ver si el bicarbonato o el PCO2 están alterados en el mismo sentido del pH, para decir cuál es el trastorno ácido-base primario. En el tercer paso nos va a interesar cómo está, si el problema es agudo o crónico en relación a si es un problema respiratorio o si se trata de un trastorno metabólico, calcular el anion gap, tanto para la acidosis como para la alcalosis metabólica. En un cuarto paso nos va a interesar si el paciente tiene un trastorno ácido-base, no solo primario o secundario, sino tiene un mixto, o si es que los niveles están por fuera de lo esperado, tener un trastorno ácido-base hasta terciario. Pero lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Tengo problemas con la pantalla, no sé. Doctor, sí, Siguiente. sí, Sí. a veces lo escuché entrecortado, pero me parece que es un poco su conexión, pero ahora sí se escucha bien, está todo, ¿se ve la pantalla, doctor? Sí, sí, sino que aparecen en el centro de la pantalla, aparecen mensajes, por ejemplo, que dice 3 personas han accedido y entonces no permite leer adecuadamente la diapositiva. Ah, ya, en un La momento siguiente, lo solucionamos. siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con la interpretación de los gases arteriales. Decía, el primer paso es ver cómo está el pH. El punto medio para un humano es 7.4. Por debajo de 7.4 estamos hablando de acidosis. Les decía que con fines de cálculo es suficiente que esté en 7.39 para darle acidosis, y en el lado contrario es suficiente que esté en 7.41 para hablar de alcalosis. Con fines de cálculo nada más. La siguiente. Bien. Esto es lo que nos han enseñado antes, ¿no? La ecuación de Henderson y Hasselbalch. En esta ecuación, el pH es tomado sobre una base logarítmica en relación al bicarbonato y al PCO2. Una manera simplificada de ver esta ecuación es que el pH es dependiente de manera directa del bicarbonato y de manera inversa en relación al PCO2. Significa que si el bicarbonato está aumentado y el pH está aumentado, el trastorno ácido-base es metabólico. En cambio, si el PCO2 está disminuido y el pH aumentado, el trastorno es respiratorio. En realidad, tiene que coincidir la variación del pH hacia arriba o hacia abajo con alguno de los dos, o con el bicarbonato o con el PCO2. De otro lado, el bicarbonato sabemos que es regulado por la función renal, mientras que el PCO2 se regula a través de la función respiratoria. Siguiente. Les decíamos, el segundo paso es ver cómo está el bicarbonato y el PCO2 en relación al pH. Como ejemplo,
Si el pH está disminuido, tenemos que ver cómo está el bicarbonato y cómo está el PCO2. En el primer caso, si el pH está disminuido y el bicarbonato está disminuido, estamos hablando de que hay una alcalosis metabólica. En el segundo caso, en el de abajo, si el pH está disminuido y el PCO2 está aumentado, estamos hablando de una acidosis respiratoria. ¿Okay? Entonces, arriba acidosis metabólica, abajo acidosis respiratoria. Tiene que coincidir los valores de pH en relación al bicarbonato o PCO2. ¿Verdad? Hemos dicho, el PCO2 es inversamente proporcional al pH. Por lo tanto, si el pH disminuye, entonces, y el PCO2 está elevado, significa que está concordando en relación al trastorno ácido-base. Lo siguiente. Vamos a los otros casos. Si el pH está aumentado, estamos hablando de alcalosis. La alcalosis puede ser metabólica o respiratoria. Para que sea metabólica, tiene que estar aumentado el bicarbonato, como en el primer caso. Y para que sea respiratoria, tiene que estar disminuido el PCO2, como en el segundo caso. Entonces, en el primer caso estamos hablando de alcalosis metabólica y en el caso de abajo, en el segundo, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Siguiente. Entonces, hasta ahí vamos con el segundo paso. Espero que se entienda. Un pH de menos de 7.4 nos habla de acidosis. Tengo que ver cómo está el pH. Si el pH está disminuido, es una acidosis metabólica. Si por el contrario, seguimos con un pH de menos de 7.4, pero con un PCO2 aumentado, estamos hablando de una acidosis respiratoria. En el otro grupo, si el pH está por encima de 7.4, estamos hablando de una alcalosis. Nos fijamos, si el bicarbonato está aumentado, es una alcalosis metabólica. En cambio, si el PCO2 está disminuido, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Entonces, en conclusión, el trastorno primario es aquel que coincide con el aumento o la disminución del pH. ¿Okay? Eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Si el pH está disminuido, tengo que ver o que el bicarbonato está disminuido o que el PCO2 está aumentando. Una de las dos tiene que coincidir. La que coincida es la que determina cuál es el trastorno ácido-base primario. No se preocupen, lo vamos a ver con ejemplos de todas maneras. La siguiente, por favor. Ok, entonces aquí simplemente para hacer énfasis en lo que decíamos, ¿no? pH disminuido, acidosis, disminución del bicarbonato, acidosis metabólica, pH disminuido con aumento de PCO2, acidosis respiratoria. pH aumentado, alcalosis, con aumento de bicarbonato, alcalosis metabólica, y pH aumentado con PCO2 disminuido, es una alcalosis respiratoria. La siguiente, por favor. Ya, entonces hemos dado los dos primeros pasos. El primer paso era ver el pH, el segundo paso era ver cómo estaba el bicarbonato y cómo estaba el PCO2 y cuáles coinciden con la variación del pH. Ahora vamos al tercer paso. Si el trastorno primario es respiratorio, nos interesa saber si es agudo o es crónico. Si el trastorno primario es metabólico, necesitamos calcular cómo está el anion gap. ¿Okay? Entonces, las siguientes preguntas son esas. Si es respiratorio, es agudo o es crónico. Si es metabólico, ¿cómo está el anion gap? ¿Normal o aumentado? La siguiente. Entonces, en relación al trastorno respiratorio, si es agudo, lo debemos obtener esto por historia clínica. O sea, la historia clínica nos debe decir cuánto tiempo de enfermedad o cuánto tiempo de evolución tiene el problema respiratorio para catalogarlo como agudo o como crónico. Menos de 72 horas, agudo; más de 72 horas, crónico. Y los cambios, en el caso de los crónicos, tiene que haber grandes cambios para que se produzcan mínimos cambios en el pH. Todo lo contrario es en los eventos agudos. Grandes cambios en el PCO2 producen grandes cambios en el pH, en el caso de problemas agudos, problemas respiratorios agudos. La siguiente. Okay. Entonces,
Si no es respiratorio y el problema es metabólico, nos interesa el anion gap. ¿Qué es el anion gap? El anion gap es lo que llaman la brecha aniónica, la diferencia entre cationes y aniones que no pueden ser medidos, ¿no? La fórmula que ustedes ven abajo es sodio menos la suma de cloro más bicarbonato. La forma más simple que usamos en la fórmula, solamente utilizamos bicarbonato y cloro, aunque hay otras opciones que ustedes van a encontrar en la literatura, y el valor normal cuando lo usamos de esa manera es de 8 a 12. Acuérdense de este valor porque vamos a utilizarlo luego para los cálculos respecto a los trastornos ácido-base terciarios. Entonces, el anion gap corresponde a la diferencia que hay entre las concentraciones plasmáticas de cationes. En realidad, el cation más importante en el extracelular es el sodio, y los aniones que se pueden cuantificar, como el cloro y el bicarbonato. Significa que hay un grupo de aniones que no son cuantificables. La siguiente. Estos aniones no cuantificables o no medibles, justamente por eso de ahí viene el nombre, ¿no? Es aniones no medibles, que por ejemplo lo constituyen un grupo de proteínas como la albúmina, ¿no? Fosfatos, sulfatos y otros minerales pequeños, cuya suma total como máximo es 12. Entonces, y como mínimo es 8. Por eso es que le damos ese valor, ese rango de valores entre 8 y 12 para el anion gap. La siguiente. Para la interpretación del anion gap en relación a trastorno metabólico, cuando hablamos de acidosis metabólica, entonces nos interesa saber si el anion gap está aumentado o el anion gap es normal. Cuando el anion gap está aumentado, entonces se habla de acidosis metabólica normoclorémica. Pero en cambio, cuando el anion gap es normal, se habla de acidosis metabólica con anion gap hiperclorémica. Es importante para orientar a la etiología. Por ejemplo, las acidosis metabólicas con anion gap elevado, ¿no?, pueden corresponder a cetoacidosis. La cetoacidosis se puede presentar en el contexto de una diabetes descompensada, una cetoacidosis alcohólica o una cetoacidosis por ayuno prolongado. También se puede presentar acidosis metabólica con un GAP elevado en los casos de acidosis láctica, por ejemplo en pacientes con sepsis, ¿no?, o con aumento de lactato por falla importante de un órgano, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ¿sí?, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal misma puede producir una acidosis metabólica con anion GAP aumentado, y la ingesta de algunos tóxicos como el etanol, el metanol, las soluciones de etilenglicol o soluciones cuando se hace una reposición muy rápida en un paciente, por ejemplo, deshidratado, se administra cloruro de sodio, también puede llevarla al paciente a una acidosis metabólica con anion gap elevado. En los casos de acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica, puede estar asociada a otras etiologías, como por ejemplo diarrea, fístulas, puede verse acidosis renal de los diferentes tipos, puede deberse a una ureteroscopía, entre las principales razones, aunque también puede a veces verse con el uso de acetazolamida. Importante medir el potasio para diferenciar un grupo de otro, pero no es tan exacto. La siguiente. Entonces, solamente para hacer énfasis en los casos de acidosis metabólica con anion gap elevado, que probablemente son las formas más frecuentes que vemos en nuestra sala de medicina, ¿no? Acidosis láctica, que puede ser tipo A, en relación a que si hay una hipoxemia evidente, y acidosis metabólica tipo B, cuando no hay no se ve, no es muy evidente la hipoxemia. Cetoacidosis en los tres casos mencionados, insuficiencia renal tanto la aguda como la crónica, y la intoxicación por estas sustancias también que ya hemos mencionado,
Y aquí vamos a agregar la radiomiólisis masiva, por ejemplo, un paciente que sufre un crash síndrome, un síndrome de aplastamiento. Se produce una radiomiólisis masiva. La siguiente. Sigue, sigue, por favor. Entonces, acidosis metabólica con anion gap normal puede, creo que ser mejor clasificada en relación a pérdidas digestivas, como diarreas, por ejemplo, ileostomía y enostomía o fístulas pancreáticas, por ejemplo. Pérdidas renales de bicarbonato en acidosis tubular renal, por ejemplo, ¿no? O en uso de acetazolamida. En relación también a esto se puede ver por disminución de la eliminación renal de cationes, por ejemplo, en algunos casos de insuficiencia renal, en todos, los varios tipos de acidosis tubular renal del 1, 1, 3 y 4, y las intoxicaciones, por ejemplo, por cloruro de amonio, ¿no? O las asociadas a expansión de volumen con cloruro de sodio. La siguiente. Bueno, entonces, el primer paso era ver el pH, el segundo paso era ver cómo está el bicarbonato, el PCO2, ¿no? El tercer paso era ver en caso de fuera acidosis, perdón, una alteración respiratoria, si era aguda, era crónica, o si se trataba de un trastorno metabólico, nos interesaba el anion gap, si estaba normal o estaba elevado. El cuarto paso es definir entonces cuál es el trastorno primario. Una vez que hemos definido el trastorno primario, tenemos que ver si este es simple o compensado, algunos le llaman puro, o si se trata de un trastorno mixto o asociado a un segundo trastorno ácido-base. ¿Cómo vamos a determinar si es puro o simple? Con algunas fórmulas de compensación. Entonces hay unas fórmulas que determinan cómo está el PCO2 esperado o cómo está el bicarbonato esperado para el trastorno primario, como lo vamos a ver enseguida. Siguiente. En relación a si el trastorno es metabólico, entonces necesitamos ver cómo está la compensación respiratoria. Acuérdense que hemos visto en la fórmula simplificada de Henderson y Hasselbalch que el pH era directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al PCO2. Pero eso también significa que cuando hay una alteración en el bicarbonato, por ejemplo, hacia la disminución del bicarbonato, la compensación esperable es que el PCO2 disminuya. ¿Okay? Entonces, lo contrario, si hay un aumento del bicarbonato, la compensación esperable es que haya un aumento del PCO2. Entonces, aquí vamos a detenernos un poquito. Dice, si el bicarbonato está disminuido, o sea, estamos ante una acidosis metabólica, lo esperable es que el PCO2 disminuya. ¿Sí? Lo contrario, si el bicarbonato está aumentado, o sea, estamos en una alcalosis metabólica, lo esperable es que el PCO2 también aumente. Eso es lo esperable, ¿no? La forma habitual de compensación del organismo es que van en el mismo sentido el bicarbonato y el PCO2 para compensarlo. No quiere decir que tiene que ser sí o sí en todos los casos, porque no siempre funciona como tal, porque frecuentemente hay 2 o 3 patologías asociadas a los cambios en el trastorno ácido base. Vamos al otro lado. Si el trastorno respiratorio, para calcular más o menos cuánto debe variar el bicarbonato en relación a la alteración en el PCO2, lo básico es primero, si hay un aumento del PCO2, o sea, si hay una acidosis respiratoria, la compensación esperable es que haya un aumento del bicarbonato. Lo contrario, si es que hubiera una alcalosis respiratoria, es decir, una disminución del PCO2, la compensación esperable es que haya una disminución del bicarbonato. Hasta ahí espero que se entienda, porque lo siguiente es plasmar esto, pero en números. Vamos a ver las fórmulas de compensación. La siguiente. Ya. Entonces, si el trastorno primario es una acidosis metabólica, entonces lo esperable es que haya una disminución del PCO2. He tachado esos números porque
Esos son cálculos muy empíricos, muy teóricos, porque hay fórmulas de compensación que la vamos a ver en un momento. Pero lo que me interesa es la segunda parte. En relación a los problemas respiratorios, si hay un aumento del PCO2, debe haber un aumento compensatorio del bicarbonato. ¿Cuánto? Depende. Si es agudo, por cada 10 milímetros de mercurio del aumento del PCO2, debe haber un aumento del bicarbonato en 1, en el caso de agudo. En cambio, cuando el problema es crónico, por cada 10 milímetros de mercurio del aumento del PCO2, lo esperable es que haya un aumento de 3.000 equivalentes de bicarbonato. Repito, este es para problema crónico. En el caso de una alcalosis respiratoria, es decir, cuando hay disminución del PCO2, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio del PCO2, debe haber una disminución de 2.000 equivalentes de bicarbonato cuando se trata de un problema agudo. Pero cuando se trata de un problema crónico, debe haber una disminución de 4.000 equivalentes. ¿Para qué, ¿Para qué nos sirve eso? Para decidir si es que el problema está compensado o no está compensado. Es decir, si el valor obtenido está por fuera de esos límites, estaríamos diagnosticando un trastorno ácido-base secundario. A ver, igual, lo vamos a ver con problemas en práctica, si es que todavía no lo han entendido. La siguiente. Okay. En caso de eh, la compensación respiratoria, generalmente se da en un corto tiempo, 1 o 2 horas, y llega a su pico máximo entre las 12 y 24 horas. La compensación respiratoria para un trastorno primario en el cual el problema es metabólico, para la acidosis metabólica usamos esta fórmula. El PCO2 esperado es igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Vamos a ver un ejemplo. La siguiente. Ahí está. ¿Ven toda la pantalla? En caso, ahí está. Ahí está. Por ejemplo, tengo estos valores. pH 7.1, bicarbonato en 10, PCO2 en 40. Entonces, pH 7.1, el trastorno primario, el pH 7.1 con bicarbonato en 10, o sea, un bicarbonato disminuido marcadamente, ¿no? Y el PCO2 que no se ha movido, el PCO2 está en 40, o sea, está en un rango normal. Por lo tanto, el trastorno ácido base primario es una acidosis metabólica. Entonces decíamos, la fórmula de compensación es esta. Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Aquí reemplazo valores, ¿sí? Con esos valores que tengo de bicarbonato en 10, entonces se multiplico bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2 nos da 23 más menos 2. O sea, el rango esperable de compensación del PCO2 está entre 21 y 25. Si es menos de 21, hay un trastorno respiratorio, en este caso sería una disminución del PCO2, estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria, ¿no?, como trastorno ácido base secundario. En cambio, si está por encima de 25, pues está más aumentado de lo que corresponde, estaríamos hablando de una acidosis respiratoria. ¿Okay? Entonces, en el caso de este ejemplo, entonces el PCO2 medido es 40, pero su PCO2 esperado es 23, o sea, 23, 21 a 25. Está en 40, que es mayor que el esperado, que es hasta máximo 25. Por lo tanto, el PCO2, la variación del PCO2 es hacia el aumento. Y cuando hay un aumento del PCO2, se llama acidosis respiratoria. ¿Okay? Entonces, con la formulita que les mostré al comienzo, pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al PCO2. Entonces deducen ustedes, si el PCO2 está aumentado, entonces el pH debe estar disminuido. Y en ese caso se llama
acidosis respiratoria. Por lo tanto, el trastorno primario, habíamos dicho, es una acidosis metabólica, pero hay un trastorno secundario en este caso. Hay una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Por lo tanto, hay una acidosis mixta, que ese sería el diagnóstico final. ¿Sí? Entonces, hasta ahí espero que se entienda, pero igual, vamos a ver, vamos a seguir viendo problemas. La siguiente. Ya. Quiero hacer énfasis en este punto respecto al estado oxigenatorio. Decíamos que en el LAGAN nos interesa ver cómo está el PO2, ¿no? Nos interesa saber cómo está el PAFI. Hemos mencionado muy tangencialmente el SAFI, ¿no? Y luego vamos a mencionar también el índice de ROX. Pero la base fisiopatológica de esto viene de esta curva sigmoidea de disociación del oxígeno, en relación a cómo está el PO2 en relación a la saturación. El punto que es importante destacar en esta curva de PO2 contra saturación es el punto en que el PO2 está en 60. En ese punto le corresponde una saturación de 90. ¿Qué quiere decir esto? Si disminuyo el PO2, la saturación cae muy rápidamente. O sea, la curva, vean ustedes, es hacia abajo. En cambio, le puedo administrar grandes volúmenes de oxígeno a un paciente tratando de aumentar el PO2 y la curva va a ser más o menos plana. O sea, va a aumentar, pero va a aumentar de una manera eh, bastante pequeña. No es mucha la alteración. Si es importante, obviamente, claro que sí, porque un paciente que está saturando 90, que lo subas a 95, significa que has mejorado de manera sustancial su saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, nos interesa, entonces, luego para hacer los cálculos, que el PO2 normal depende de la edad. Por ejemplo, alguien por ahí tiene, vamos a poner 50 años, ¿sí? Entonces, para los 50 años le corresponde más o menos una PO2 cercana a 84, ¿sí? Con esta formulita de acá arriba nada más, ¿ok? Entonces, la, el valor normal de un PO2 de una persona adulta puede variar en relación a si está sentado o está en decúbito, como ustedes ven la fórmula de la derecha, pero en general está por encima de 80, entre 80 y 100, dependiendo de la edad. El FiO2 se refiere a la fracción inspirada de oxígeno, es decir, cuánto de oxígeno recibe una persona cuando respira. Cuando respira a aire ambiente es 0,21 o 21%. El PAFI se refiere a la relación que hay entre el PO2 entre el FiO2, cuyo valor normal es por encima de 300. ¿Para qué nos sirve el PAFI? El PAFI nos sirve para diagnosticar y catalogar la severidad de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Si un paciente tiene un PAFI menor de 300, estamos hablando de injuria pulmonar aguda. Pero en cambio, si tiene un PAFI menor de 200, estamos hablando de síndrome de estrés respiratorio del adulto. ¿Okay? Entonces, una forma rápida y práctica de hablar de la insuficiencia respiratoria en relación a la severidad. Pero también lo vamos a volver a ver después. La siguiente. Ok, aquí vamos a empezar con los casos clínicos para ver que lo entienda un poquito mejor. ¿Sí? Entonces vamos a hablar aquí de pacientes más que de solo números. Mujer de 34 años, asmática, con 5 años, controlada con salbutamol y teofilina. Llega a la emergencia con estos valores: pH 7,26, PCO2 56, bicarbonato en 24. ¿Cuál sería el diagnóstico ácido-base primario? Por favor, si pueden abrir sus micrófonos y me den la respuesta. A ver,
para que participen todos, a ver si lo entienden. A ver, abran sus micrófonos, por favor, y díganme su respuesta. Acidosis respiratoria. Perfecto. ¿Sí? Así es, porque el pH está disminuido, se habla de acidosis, y en este caso, el que está alterado es el PCO2 en el mismo sentido del pH. Lo que quiere decir, el PCO2 está aumentado, hace que disminuya el pH. El bicarbonato debería estar disminuido, ¿no? Si pensáramos en acidosis metabólica, pero en este caso el bicarbonato está en un rango normal. Pero ese rango normal implica que probablemente hay un trastorno ácido-base secundario, que lo vamos a ver. Sigan, siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, el trastorno ácido-base primario es una acidosis respiratoria. La siguiente. Entonces, nos interesa saber si esta acidosis respiratoria es pura o simple o si hay un trastorno ácido-base asociado. Entonces, en relación a la compensación que ya hemos mencionado hace un momento, cuando se trata de un problema agudo, porque la historia dice aquí que el paciente está descompensado, ¿no? Aparentemente el cuadro se trataría de un problema agudo, tiene una acidosis respiratoria aguda, por lo tanto, el PCO2 por cada um, aumento de 10 milímetros de mercurio del PCO2 le correspondería una variación en el bicarbonato de 1 cuando se trata de un problema agudo. Por una regla de 3 simple nada más, ¿no? El PCO2, cuyo valor normal es 40 y ahora está en 56, o sea, ha variado 16, ¿cierto? Entonces, si por 10 le corresponde 1, por 16 le corresponde ¿cuánto? Entonces, por regla de 3, debería corresponderle 1.6 más o menos, o sea, sumarle al 24, el 1.6, el bicarbonato esperado debería ser 25.6, ¿sí? Pero en este caso no se ha movido, está disminuido en relación al esperado. Y si el bicarbonato está disminuido en relación al esperado, pensemos nada más ahorita en disminuido, si el bicarbonato está en disminuido, eso hace que disminuya más el pH, por lo tanto, se está produciendo no solo una acidosis respiratoria, sino también se está produciendo una acidosis metabólica. Es decir, este paciente tendría un trastorno mixto, acidosis respiratoria aguda más una acidosis metabólica, que habría que investigar la causa. La siguiente. Vamos al segundo caso, ¿no? Así nos entregan los resultados de gases arteriales, pero más o menos vamos a tratar de hacerlo más simplificado hacia el lado izquierdo. La historia dice, paciente varón de 66 años, que viene con tos, fiebre, dolor torácico de 3 días de evolución. La clínica orienta un problema respiratorio, probablemente una neumonía, un proceso infeccioso. El pH es 7.46, el PO2 es 60, pero el paciente está con un FiO2 de 80%. El PCO2 es 28 y el bicarbonato es 22. A ver, otra vez, abran sus micrófonos, por favor, y denme el diagnóstico del trastorno ácido-base primario. Alcalosis respiratoria. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Por favor, si alguien lo entiende, dígamelo, no hay ningún problema, ¿ya? Solamente para hacerlo simple. El pH está en 7.46 y normalmente 7.40, entonces eso quiere decir que está aumentado. Entonces, si está aumentado el pH, se habla de alcalosis. El siguiente punto es ver cuál corresponde. ¿El bicarbonato está aumentado o el PCO2 está disminuido? ¿El bicarbonato está aumentado? No. ¿El PCO2 está disminuido? Sí. De 40 ha disminuido a 28. Por lo tanto, el trastorno ácido-base primario es una alcalosis respiratoria. Vamos a la siguiente. Entonces, confirmando nada más. Aumento del pH, alcalosis, disminución del PCO2,
respiratorio. Una cosa importante a destacar es que hay una hipoxemia, ¿no? A pesar de que el paciente está recibiendo oxígeno con altas concentraciones, y el bicarbonato debería estar disminuido para compensar ese PaCO2 disminuido, pero vamos a ver si esta disminución corresponde exactamente al valor esperable para la compensación. La siguiente. Muy bien, entonces decíamos, con estos valores, pH 7.46, PO2 en 60 y PCO2 en 28, entonces el PCO2 está disminuido en relación a lo normal. Entonces, esa disminución del PCO2 nos habla entonces de una alcalosis respiratoria. Y decíamos que para una alcalosis respiratoria nos interesa saber si es aguda, es crónica. El caso de un proceso agudo, como parece indicar la historia clínica, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio del PCO2, debería haber un aumento, ¿no?, de aproximadamente 2 miliequivalentes de bicarbonato. ¿Okay? Entonces, haciendo el cálculo de igual manera, por regla de 3 simple, ¿no? Por cada 10 debe aumentar 2, por cada 12, en este caso por la disminución de 12 que tiene este paciente, le correspondería un valor de 21.8, ¿okay? Perdón, 21.6. Entonces, el bicarbonato medido, ¿no?, en este caso es de 22, ¿no? Y el bicarbonato esperado es 21.6. Entonces, tenemos que el bicarbonato medido menos el bicarbonato esperado, hay una diferencia de 0.4. Entonces, ese 0.4 significa que está un poquito por encima de lo que debería estar. O sea, lo esperable es que esté un poquito más bajo ese bicarbonato. Si está un poquito por encima, eso quiere decir que el bicarbonato está aumentado, por lo tanto hay un trastorno ácido-base secundario. El primario era una alcalosis respiratoria. El secundario es que hay, además de eso, una alcalosis metabólica. ¿Sí? No olvidarnos que hay una hipoxemia parcialmente severa, parcialmente compensada. Entonces, si nos vamos al cuadro clínico, corresponde a un paciente que tiene una neumonía complicada con un distrés respiratorio del adulto, con trastorno de ácido base, alcalosis respiratoria, más una alcalosis metabólica. Hay un trastorno disturbio no puro, sino mixto. La siguiente. Vamos al tercer caso. Mujer de 55 años, con vómitos severos de 5 días de evolución, asociadas a fiebres y molestias urinarias. En el examen físico presenta hipotensión ortostática, taquicardia, urgencia cutánea disminuida. Aparentemente no tiene ningún antecedente de enfermedad previa, o sea, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene enfermedad renal, no hay consumo de ningún medicamento. Y al ingreso los valores de glucosa, urea y creatinina eran normales, pero no había cetonemia ni cetonuria. La siguiente. Estos son los valores que se obtienen en la somatría de este paciente. pH de 7.13, PCO2 de 22, bicarbonato en 9, con sus electrolitos sodio 140, potasio 2.4, cloruro 99 y de non-cap en 32. A ver, el trastorno ácido-base primario aparentemente es sencillo, ¿cierto? A ver, abran sus micrófonos, por favor. Denme el diagnóstico del trastorno ácido-base primario. Acidosis metabólica con anion gap elevado. Perfecto, así es. Eso nos va a servir para hacer los cálculos posteriores, ¿ya? Acidosis metabólica con anion gap elevado. Vamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, nos interesa saber en acidosis metabólica cómo está la compensación del
PCO2, o sea, cómo está el PCO2 esperado. Le aplicamos la fórmula, decíamos bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. En este caso, el bicarbonato estaba en estos valores, en 9. 9 por 1.5 más 8 más menos 2 nos da 21.5 más menos 2. O sea, entre 19 y 23.5 debería estar el PCO2. Pero ¿cuánto está el PCO2 aquí? 22. Perfecto. Entonces, si está en 22, estaría dentro de lo esperable, o sea, dentro del el valor esperable. Entonces, aquí sí podríamos hablar de una acidosis metabólica severa, pero compensada. Un problema importante es que el anion gap se nos está escapando. El anion gap está en 32. El anion gap normal, dijimos, es 12, ¿cierto? Entonces, para hacer la fórmula de corrección del anion gap, perdón, la fórmula del anion gap es sodio menos cloro más bicarbonato, ¿cierto? Entonces, aquí lo calculable es de que sea más o menos 41 el anion gap medido, ¿ok? Perdón, el anion gap esperado para este paciente. Entonces, el anion gap es 32 para el paciente, ¿cierto? Y 41 el esperable. La siguiente. Ya. Entonces, el trastorno primario, perfectamente de acuerdo que es una acidosis metabólica severa, ¿sí? El valor esperado del PCO2 es, está en 22, que está dentro del rango normal. Por lo tanto, es una acidosis metabólica de, compensada desde el punto de vista respiratorio. Pero tiene un gap muy elevado. El gap normal es hasta 12, dijimos, de 8 a 12. Entonces, si tiene 32, está muy por encima de lo normal, entonces le correspondería un valor bastante elevado en relación al que tiene, ¿no? Entonces hablamos de acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces, otra vez vamos al cuadrito que presentamos al comienzo. Acidosis metabólica con anion gap elevado podría ser una acidosis metabólica por cetoacidosis, una acidosis metabólica por acidosis láctica, una acidosis metabólica por intoxicación, por alguna de las sustancias que mencionamos, como metanol, acetaldehído, ¿no? Dentro de las causas que hemos mencionado, pero si tenemos un anion gap elevado, podríamos hacer incluso el cálculo de un segundo trastorno ácido-base, que no es respiratorio, sino en este caso podría ser metabólico. ¿Bien? Pero vamos a hacerlo en el siguiente ejercicio. Entonces, este paciente, como diagnóstico gasométrico, tendría acidosis metabólica severa, ¿no? Un bicarbonato bastante bajo, anion gap bastante elevado con hipocalemia moderada. Entonces, si nos atenemos a la historia que el paciente no tiene diabetes, por ejemplo, no tenía enfermedad renal previa, ¿no? Por las, por las características que da la historia clínica, es un paciente que viene séptico, ¿no? Entonces, si viene séptico y en mal estado, hablamos de probablemente una acidosis láctica tipo A. ¿Ok? Entonces, acidosis metabólica severa, anion gap elevado con hipocalemia moderada y acidosis láctica, probable acidosis láctica tipo A. La siguiente, por favor. Vamos al siguiente caso. Mujer de 21 años, antecedente inmediato de haber ingerido 12 tabletas de benzodiazepina y llega a la emergencia con trastorno de sensorio. Estos son los valores de la gasometría. pH 7.53, PCO2 17, PO2 71, bicarbonato 14. Potasio, sodio, dentro de valores más o menos esperables, pero la glucosa está en 30. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los cálculos en función a los parámetros que tenemos de pH, bicarbonato y PCO2 primero. A ver, la siguiente. Muy bien. Entonces, el trastorno ácido-base primario sencillo, ¿no? El pH está aumentado, por lo tanto estamos hablando de una alcalosis. Con el PCO2 disminuido, estamos hablando de una alcalosis respiratoria.
Vamos a ver, según los, lo que planteamos inicialmente, cuánto es la compensación esperada para saber si es un trastorno puro o es un trastorno mixto. La siguiente. Entonces, con los valores que tenemos, se trata de un paciente que tiene una alcalosis respiratoria. El pH está incrementado con un PCO2 bastante disminuido. Por regla de tres simple, el bicarbonato que debería estar, este, que debería compensar, debería disminuir en relación a su valor normal, ¿no? Decíamos que el bicarbonato, por regla de tres simple, debería estar más o menos en 19,4, pero el valor que tenemos esperado no coincide con el valor medido, está aumentado en relación al valor medido. Por lo tanto, el bicarbonato también está aumentado. ¿Sí? Perdón, el bicarbonato en relación al esperado, que en este caso es 19, ¿no? Está menos que el esperado, está en 14, entonces está disminuido este bicarbonato, entonces tiene un trastorno mixto. Tiene una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica. Muy bien. Hasta ahí, hasta ahí los cálculos más o menos son lo esperable, ¿no? Decíamos que si por cada disminución del PCO2 en 10, si se trata de un problema agudo, debería haber una disminución de 2 de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, si este paciente ha disminuido el PCO2 desde 40 hasta 17, entonces ha disminuido en 23, ¿no? Entonces, de 23, para calcular el PCO2, más o menos debería tener un valor de bicarbonato calculado por regla de 3 simple, es cercano a 19,4. Entonces, este paciente como diagnóstico tiene alcalosis respiratoria como trastorno primario, como trastorno secundario una acidosis metabólica, pero también tiene una hipoglicemia severa. Entonces, el paciente viene con trastorno de sensorio, o sea, lo esperable dentro de lo que se tiene por historia clínica. Ha tomado benzodiazepinas, hace trastorno de sensorio, hace hipoglicemia, entonces esto lo lleva que el paciente tenga una alcalosis respiratoria, pero también secundariamente una acidosis metabólica. La siguiente. Ya. Uno más. Paciente mujer de 65 años, eh, la encuentran en su domicilio con trastorno del sensorio y la traen los bomberos a la emergencia. No se saben los antecedentes, la encuentran sola en su casa. En el examen físico le encuentran crepitantes en la base derecha, ¿no? Y estos son los exámenes auxiliares que tiene el de emergencia. PO2 de 85, todavía está dentro de lo esperable, saturación de 97, sodio 145, cloro en 100, potasio en 3,5, está en el límite inferior del potasio, pero tenemos un bicarbonato de 6, con un pH de 7,29 y un PCO2 de 13. Entonces, Acidosis metabólica. Doctor Vargas, su micrófono está apagado. ok. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, por la formulita que le dimos al comienzo, el pH está en 7,29, está disminuido. El bicarbonato está en 6, está marcadamente disminuido. Por lo tanto, se trata de una acidosis metabólica severa. Entonces, vamos a ver si compensa o no el PCO2. La siguiente. ¿Ok? Entonces, calculamos el PCO2 esperado para esta acidosis metabólica. 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Ok? Reemplazando los valores, tenemos un PCO2 esperado en 17 más menos 2, o sea, entre 15 y 19. Entonces, si el PCO2 está entre 15 y 19, quiere decir que sí lo está compensando. ¿Cuánto tiene aquí de PCO2?
tiene 13, o sea, está disminuido en relación a lo esperable. Entonces, si el PCO2 está disminuido en relación a lo esperable, estamos hablando de un trastorno mixto. Hay una acidosis metabólica, pero también hay una alcalosis respiratoria. ¿Sí? El anion gap lo calculamos, 145 menos 100 más 6, nos sale 39, por lo tanto, tenemos un paciente con una acidosis metabólica con un anion gap elevado. La siguiente. Muy bien. Aquí vamos a hacer un cálculo más. Vamos a hacer el cálculo del bicarbonato corregido. Para el bicarbonato corregido, usamos esta fórmula, ¿no? Es el bicarbonato medido más el anion gap menos 12. ¿Okay? Entonces, el bicarbonato medido, en este caso, es 6. Anion gap, el que hemos calculado es 29. Perdón, 39. 39 menos 12, 27 más 6, 33. Entonces, el bicarbonato corregido debería estar en 33. El paciente tiene 6. Entonces, si tiene un bicarbonato muy por debajo de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, el paciente, en este caso, tendría un trastorno uh, mixto de acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, el PCO2 13, ya lo habíamos dicho, ¿no? Este, no le corresponde al valor que se le ha medido, pero también el anion gap que hemos obtenido nos habla de que el paciente tiene una alcalosis metabólica asociada. Entonces, con este cálculo de bicarbonato corregido, nos, nos está dando un trastorno triple. El paciente tiene acidosis metabólica, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. O sea, tiene los tres trastornos ácido-base. La siguiente. Bueno, parece que desapareció la última diapositiva. Debemos hablar un poquito del PAFI, del SAFI y del índice de ROX. Decíamos que cuando vemos un AGA, pues puede volver a la segunda diapositiva, por favor. La segunda, comenzando la presentación. La segunda. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Ah, un poquito más. La siguiente, 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 siguiente. Ajá. Entonces, no, ya se pasó ya. Una de las anteriores. Ya, entonces, hablábamos del PaO2, ¿no? Ese es el valor normal. El FiO2 o fracción inspirada de oxígeno es lo que el paciente recibe al momento de respirar. Si el paciente está recibiendo oxígeno suplementario, sea por cánula binasal, sea por sistema de Venturi o sea por máscara de reservorio, entonces eso cambia la fracción inspirada de oxígeno, el FiO2. Entonces, sobre la base de la fracción inspirada de oxígeno, en relación a la oxigenación que le encontramos en el paciente, sea como PO2, podemos obtener índices de insuficiencia respiratoria. Decíamos hace un rato. El primer índice es el PAFI, o sea, la relación entre PO2 sobre FiO2. Lo normal es por encima de 350, pero si el PAFI está por debajo de 300, hablamos de injuria pulmonar aguda. Y si está por debajo de 200, estamos hablando de distrés respiratorio del adulto. Esto mismo se ha venido aplicando para la saturación. Entonces, se habla del SAFI, que es la relación entre la saturación, entre la fracción inspirada de oxígeno. La saturación la obtenemos más fácilmente, porque en el PO2 necesitamos, de todas maneras, medir gases arteriales, o sea, sacarle sangre al paciente. En cambio, para la saturación lo podemos hacer con el pulsoxímetro. Es un parámetro más práctico y en teoría tiene mayor sensibilidad y especificidad
para dar el grado de insuficiencia respiratoria que puede tener un paciente. Entonces, los valores equivalentes para el PAFI y el SAFI en relación al SAFI es menos de 315 para un valor que le correspondería al PAFI de 300. En cambio, para un valor de menos de 200 le corresponde a un valor de 236 para SAFI, para la relación entre saturación, entre fracción inspirada de oxígeno. Entonces, estos valores, estos índices de insuficiencia respiratoria, nos da un grado de severidad de esta misma, o sea, de la insuficiencia respiratoria. El índice de ROX no es otra cosa que la relación que existe entre la saturación y la frecuencia respiratoria. ¿De qué nos serviría el índice de ROX? El índice de ROX, en teoría, es más sensible para pronosticar qué pacientes requieren intubación de manera temprana. Hace algunos años, estamos hablando más o menos del 2016, se hizo un estudio que no fue tan grande, en el cual se encontró que el índice de ROX, o sea, la relación entre SAFI y frecuencia respiratoria, nos daba valores que, bueno, había puntos de corte de 3.8, 4.4, dependiendo de en qué momento se tomaba, que predecían qué pacientes requerían intubación y probablemente ingreso a ventilación mecánica más precoz. Nosotros que hemos vivido la epidemia del COVID, hemos utilizado bastante estos valores, el PAFI, el SAFI, el índice de ROX, ¿no? Y el índice de ROX sirve sobre todo para pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria que requieren terapia con alto flujo de oxígeno. O sea, estamos hablando de alto flujo por encima del 50%, ¿no? Este, eh, no con los aditamentos habituales que son el sistema de Venturi o la máscara de reservorio, sino estamos hablando de sistemas de alto flujo. Entonces, cuando el paciente recibe sistema de alto flujo y tiene un índice de ROX, por ejemplo, por debajo de 4, entonces este paciente tempranamente, o sea, dentro de las 12 primeras horas, tiene ese valor más o menos. Es importante que ese paciente sea reevaluado y sea lo más precozmente posible intubado, porque la tasa de mortalidad en estos pacientes que no son intubados es más alta en comparación a aquellos que sí son intubados. Entonces, esa es la utilidad del índice de ROX, ¿okay? Hablando de insuficiencia respiratoria en relación a lo que tenemos en los gases arteriales. Entonces, en los gases arteriales nos interesa ver cómo está el FiO2, el PO2, la relación entre el PO2, el FiO2, o sea, el PAFI. Nos interesa ver cuánto está la saturación. En relación al FiO2, obtenemos el SAFI, y cuando a esto le agregamos la frecuencia respiratoria, obtenemos el índice de ROX. ¿Okay? Entonces, acabamos de decir para qué sirve cada uno de estos parámetros. Ok, más o menos con eso nos podemos ayudar un poco más en relación a la interpretación de la parte oxigenatoria. Entonces, la parte ácido-base es la que acabamos de explicar en relación a trastornos ácido-base primarios, secundarios, terciarios, y en relación a los electrolitos, los valores normales que hemos mencionado al comienzo, nos dan una idea de los trastornos que puede tener, que creo que corresponden ya más bien a otra charla. ¿Okay? Bueno, este es más o menos el mensaje que les quería dar, pero si tienen alguna pregunta, por favor, en estos momentos pueden hacerlo. Pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. Eh, ¿Tienen Como dijo alguna el doctor, pregunta? si hay Sí. preguntas, lo pueden escribir en el chat del Zoom o también pueden encender sus micrófonos. Bueno, doctor, parece que no hay preguntas. Igualmente agradecerle por la ponencia, en este caso para el curso.
Perdón, no, Tengo se una interrumpió pregunta. con una llamada. ¿Hay preguntas? Este, ¿Qué se podría hacer en el caso de las alcalosis respiratorias, el mal de altura? ¿Cómo podríamos actuar en emergencia? Perdón, otra vez y entró una llamada. ¿Puedes repetir la pregunta? Ya, doctor, estaba consultando en caso de tener, por ejemplo, un paciente con alcalosis respiratoria en el medio prehospitalario, ¿cómo lo podemos resolver? Obviamente el tratamiento de la causa respiratoria depende de la causa. Se trata de un paciente con una neumonía, es una asma descompensada, tiene una bronquitis infectado. Entonces, si tiene me dices una alcalosis respiratoria, entonces el tratamiento es la de la causa de fondo. No hay ninguna medida específica para manejo inmediato. Bien, doctor, parece que no hay más preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces agradeciendo su atención, de todas maneras, cualquier cosa, cualquier otra consulta, a través del representante del curso me la pueden hacer llegar, ¿no? Les agradezco la atención. Listo, doctor, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.